Second, I'm very embarrassed by getting lost in your city. Bueno, primero que todo, muchas gracias por su bienvenida y pues para mí hasta fue muy divertido haberme perdido en su ciudad, por eso llegué tarde. So I appreciate your patience. Entonces aprecio mucho su paciencia. What I'll try to talk today is on the topics of inflammation, pro-resolution nutrition, and how this might impact the future of medicine. Obviously a lot to talk about, so let us start. The starting point of pro-resolution nutrition is the understanding that all chronic disease leads back to inflammation. Bueno, debemos iniciar por hablar que todas las enfermedades crónicas tienden a llevarnos a la inflamación. In fact, over a decade ago, Time magazine, the major mass market magazine in America, ran this as their cover story. Hace algunos años la revista Time sacó en su portada esta historia The secret killer, llamándola como el asesino secreto. the surprising link between inflammation, heart disease, cancer, Alzheimer's, and other diseases. Esa unión tan sorprendente entre la inflamación y el vínculo que tenía con ataques cardíacos, con cáncer y con otras enfermedades como el Alzheimer y otras. Rather than looking at these as separate diseases, you should be looking at them as different manifestations of one driving force, increased inflammation. Todas estas se deben ver como un conductor hacia la inflamación, que llevan a la inflamación. And that's why many of the chronic diseases we struggle with today, both in Colombia and in the United States, all are driven by inflammation. Todas estas enfermedades crónicas están asociadas con la inflamación crónica. These include obesity, Obesidad, type 2 diabetes, diabetes tipo 2, heart disease, enfermedades cardíacas, cancer, cáncer, a variety of neurological diseases, diferentes enfermedades neurológicas, a number of autoimmune diseases, autoinmunes, asthma, allergies. Any condition that ends in the phrase itis is driven by inflammation. cualquier condición que termine con la frase itis está conduciendo finalmente a la inflamación. Now, our knowledge of inflammation or our study of inflammation is not new. Bueno, no es nuevo lo que conocemos sobre inflamación. The ancient Greeks tried to describe it as the internal fire. Los griegos lo describían como un incendio interno. The ancient Romans tried to describe it as heat, pain, swelling, redness. Los romanos lo describían como calor, dolor, enrojecimiento, inflamación. And this is exactly how many physicians in the 21st century still describe inflammation. Y esa es la manera como aún en el siglo XXI se sigue describiendo la inflamación. But inflammation is far more complex. Pero es mucho más compleja esta It's a información. complex orchestration, really a dance between pro-inflammatory responses and pro-resolution responses. Pero es una orquesta mucho más compleja entre las respuestas proinflamatorias y proresolutivas. We know inflammation is usually associated with pain. Something hurts. Sabemos que la inflamación generalmente está asociada con dolor, algo nos está doliendo. But we know that pain is mediated by a unique group of hormones called eicosanoids. Pero conocemos y sabemos que ese dolor está siendo mediado por unas hormonas que conocemos como eicosanoides. And we know that because virtually every anti-inflammatory drug has only one mode of action, Pero sabemos que tiene un solo modo de acción estas drogas antiinflamatorias, to reduce the levels of eicosanoids. para reducir los niveles de eicosanoides. It could be an aspirin, Puede ser la aspirina, a non-steroidal anti-inflammatory drug, AINES, a COX-2 inhibitor, inhibidores de la ciclooxigenasa or 2 corticosteroids. o esteroides. Their mode of action is always the same, to reduce the levels of pro-inflammatory eicosanoids. Siempre están indicados para reducir los niveles de proinflamación. But we think of inflammation as something that's bad, but in reality, it keeps us alive. Siempre pensamos y vemos la inflamación como algo malo, pero en realidad lo que nos mantiene siempre es estar vivos. If we had too little of an inflammatory response, we'd be an easy target for microbial invasion. Si tenemos una muy poca respuesta inflamatoria, tendremos entonces un blanco para la invasión microbiana. Our physical injuries would never heal. Nuestras lesiones nunca cicatrizarían.
But if the inflammatory response is too strong or we can't turn it off, then it begins to attack our own body. Pero si esa respuesta inflamatoria entonces es muy alta, no tendremos la capacidad de responder porque el mismo organismo se va a atacar a sí mismo. The goal is to keep inflammation in a zone, Lo importante y la meta es mantener esa inflamación dentro de la zona, just as you would a drug. como un fármaco, como actúa un If you give fármaco. too little of a drug, it's a placebo. Si es muy poco ese fármaco, actuaría como un placebo. You give too much of the drug, it's toxic. Si demos mucho de ese fármaco, entonces ya se convierte en You tóxico. try to keep the drug in a therapeutic zone. Necesitamos mantener ese fármaco dentro de una zona terapéutica. The same is true of inflammation. Igual es para la inflamación. There are many events in our life that can turn on these powerful inflammatory responses which are buried deep in our genes. Hay muchas respuestas inflamatorias y eventos que pueden encender esa respuesta inflamatoria y que literalmente están ubicadas en nuestros genes. It could be microbial invasion, Puede ser una invasión microbiana, but much of that will come from the microbes actually in our gut. que estarán esos microbios dentro de nuestro intestino. It can include physical injuries, and that includes aging. Y eso también puede ser heridas físicas que incluye la edad, el envejecimiento. But now we know that perhaps the most powerful driving force of inflammation in our bodies is our diet. Pero ahora sabemos que esa fuerza proinflamatoria más fuerte que tenemos en nuestro organismo es la dieta. Our diet can either turn on inflammation or turn it off. La dieta puede encender o apagar la inflamación. And that's why we have as an overview of pro-resolution nutrition. Is our goal is to get to this zone. Nuestra meta de la nutrición proresolutiva es para llegar y estar dentro de esa zona, Just like a zone, a therapeutic zone for a drug. como una zona terapéutica para un fármaco. But in this zone, now inflammation is basically constantly balanced. En esta zona la inflamación va a estar balanceada. It's being turned on when we need it. Se enciende cuando comemos It's being turned off when we don't want it to attack our body. y se apaga cuando no deseamos atacar nuestro organismo. We have three distinct ways to basically control and keep inflammation in that zone. Tenemos tres maneras de poder permanecer siempre en esta zona. The first is the diet. La primera es la alimentación, la dieta, Not any diet, no cualquiera, but a highly specified diet to keep inflammation, to reduce the intensity of the inflammatory pero response. una dieta muy buena, altamente especializada, que nos pueda mantener a nosotros dentro de esa zona. The second component are omega-3 fatty acids. El segundo componente son los ácidos grasos omega 3. These are the building blocks of the hormones that turn off inflammation. Estos son quienes apagan esa inflamación en nuestro organismo. And the last factor are chemicals known as polyphenols. These are the chemicals that give fruits and vegetables their color. Bueno, y por último, los polifenoles, quienes son esos químicos que les dan color a las frutas y a las verduras. We know they do far more than that. They activate our genes to cause the repair of tissue damaged by inflammation. Y estos son los encargados de ocasionar una cicatrización en nuestros tejidos cuando ellos están enfermos o lastimados. There is no drug therapy that will get you into the zone. No hay ninguna terapia con fármaco que le va a llevar a esa zona. In fact, there are many drug therapies that will take you out of the zone. Hay de hecho muchas terapias con fármacos que lo van a sacar de esa It is zona. only these dietary components working as a system that can get you to the zone and maintain you there. Y son solo esos tres elementos quienes lo van a llevar a la zona y le van a permanecer en la zona. Each part works differently. Cada parte funciona diferente. The zone diet reduces inflammation. La dieta de la zona reduce la inflamación. The omega-3 fatty acids resolve inflammation. Los ácidos grasos omega 3 resuelven la inflamación The polyphenols repair the damage caused by inflammation. y los polifenoles reparan el daño causado por la inflamación. These become the 3 R's of pro-resolution nutrition. Estas son las tres R's de esa nutrición proresolutiva, To reduce, para reducir, resolve, resolver and repair. y reparar. Now, what are the benefits of being in the zone? ¿Cuáles son esos beneficios de estar en la zona? One,
If you're there, you are less likely to develop a chronic disease. Si usted está allí en la zona, tiene una menor probabilidad de desarrollar una enfermedad crónica. If you already have a chronic disease, you can now manage it more effectively. En caso de que ya haya una enfermedad crónica, la puede manejar de una mejor manera. In either case, you elongate your health span. En cualquiera de los casos, usted va a aumentar ese ciclo de salud. Health span is defined as longevity minus years of disability. El ciclo de salud está definido como años de vida para usted con menos probabilidades de discapacidad. And that should be the real goal of medicine. Y esta debe ser la meta de la medicina. The science of the zone is complex and robust, La ciencia de la zona es muy amplia y es robusta. but I can summarize it in this Y slide. puedo resumirlo con esta diapositiva. You're using now food as a drug Están to usando alimento como un fármaco reduce the levels of pro-inflammatory eicosanoids para reducir esos eicosanoides proinflamatorios and to reduce the activity of the master genetic switch that turns on inflammation. y también para apagar ese switch que le da la información a la inflamación. This is called nuclear factor kappa B. Se llama el factor nuclear NF-κB. At the same time, you are looking to basically increase the production of pro-resolution hormones. Al mismo tiempo queremos elevar esas hormonas proresolutivas. These are the hormones that turn off inflammation. Ellas son las que apagan esa inflamación. And to increase the genetic transcription factor called AMP kinase that controls your metabolism. Y para aumentar ese factor de expresión genética llamado AMP quinasa que controla su metabolismo, Which includes the repair of damaged tissue. el cual incluye la reparación de ese tejido lesionado. The zone is a real place. La zona es un lugar real. It's not some mystical place, nor is it a clever marketing term. No es ningún lugar místico o un lugar de mercadeo. The zone is defined by the blood. La zona se define por la sangre. Either you're in the zone Si usted está dentro de la zona or you're not. o no lo está. And there are 3 validated clinical parameters that will tell you whether you're in the zone or not. Y hay 3 parámetros clínicos que le van a indicar si usted está dentro de la zona o fuera de la zona. One is the ratio of these 2 fatty acids in the blood. Una es la relación de estos dos ácidos grasos dentro de la sangre. This fatty acid, called arachidonic acid, is a building block of the hormones that turn on inflammation. Este ácido araquidónico tiene la capacidad de encender la capacidad proinflamatoria en su organismo. This fatty acid, eicosapentaenoic acid, is the building block of the hormones that turn off inflammation. Este EPA, ácido eicosapentaenoico, tiene la capacidad de apagar también la We want these to be inflamación. relatively balanced. Quieren que estén suficientemente balanceados. The ratio of triglycerides to HDL becomes a marker of insulin resistance. La proporción de triglicéridos y HDL es un marcador para la resistencia a la insulina. You'll find insulin resistance associated with virtually every chronic disease state Usted va a asociar esta relación con cualquier enfermedad crónica. because insulin resistance is caused by inflammation. Y estos son los que finalmente causan la inflamación. And the final marker is glycosylated hemoglobin. Y por último está la hemoglobina glicosilada, este marcador. We think of this as a marker of diabetes, Pensamos de este marcador como un indicador de la diabetes, but it can be also used as a marker of the levels of oxidative stress. pero también como un marcador que regula y mide los niveles de estrés oxidativo. And these are the hallmarks that each of these markers have to be in to be considered to be in the zone, Y estas son las medidas que se consideran deben estar incluidas en la zona, dentro de la zona. meaning your balancing of inflammation is being balanced. La información está siendo balanceada. Outside the zone, Por fuera de la zona, you may not have developed a chronic disease, no puede usted desarrollar probablemente una enfermedad crónica, but you're no longer well. pero usted tampoco se va a sentir bien. How inflammation works, again, we're beginning to understand. There's some initiating event. ¿Cómo funciona la inflamación? Hay un evento iniciador, A microbe gets into the blood. un microbio entra en su sangre, You nuestro twist your organismo. ankle. You eat a piece of salami. Usted se come una rebanada de salami. All of these can turn on these inflammatory responses. Cualquiera de estas cosas pueden aumentar y encender ese proceso de The inflamación. first step is the release of pro-inflammatory hormones
they give rise to this inflammatory response. Lo primero es dar apertura a la liberación de esas hormonas proinflamatorias que le dan a usted la salida de la respuesta inflamatoria. This causes cellular destruction. Esto ocasiona una destrucción celular. This is exactly what the ancient Romans were discussing 2,000 years ago, talking about inflammation being associated with pain, swelling, redness. They were describing in very good detail the initiation phase of inflammation. Bueno, esto es muy parecido a lo que hablaban de los romanos hace más de 2000 años, cuando ellos identificaban la inflamación como un incendio, que sentían fuego, sentían ardor, sentían edema, sentían enrojecimiento, y es lo mismo a como se traduciría hoy a la respuesta a esa inflamación. But our inflammatory response is designed, if inflammation is turned on, that becomes the beginning step of turning it off. Bueno, y entonces aquí da origen a cómo nosotros vamos a apagar ese switch. Una vez se enciende esa inflamación, ¿cómo lo vamos a apagar? The technical term is resolution. El término adecuado que nosotros usamos es And with that, you pro-resolución. get cellular repair. Y con esto obtenemos una reparación celular. Let me give you an example. I cut my hand. Yo me rompo mi mano, me la corto. Initially, pain, Inicialmente swelling, dolor, redness. edema, enrojecimiento, inflamación. If I'm well, within a few days, my hand is returned to normal, Si me siento bien a los días, me voy a sentir bien, la mano va a estar en normalidad, as if you turn back the hands of time. como si yo retrocediera al tiempo. That's the resolution response. Esa es la respuesta de resolución. no That's why these resolución. responses have to be balanced. Por One eso las turns on, respuestas- one turns off. Una se enciende, la otra se apaga. Así funciona la inflamación. And that's why we can be looking at wellness or disease as three distinct stages. Así es como vemos la enfermedad en tres etapas diferentes. We think medicine starts here when you develop a chronic disease. Pensamos que la medicina se desarrolla aquí, cuando desarrollamos una enfermedad crónica. As to what caused the chronic disease, ¿Qué causó esa enfermedad crónica? one doesn't know. No lo sabemos. What causes heart disease? ¿Qué ocasiona una enfermedad cardíaca? We really don't know. No lo sabemos. What causes depression? ¿Qué ocasiona la depresión? No, we don't know. No lo sabemos. What causes cancer? ¿Qué ocasiona el cáncer? We don't know. No lo sabemos. But what medicine does today is to treat the symptoms of those chronic diseases. Pero lo que hace la medicina hoy en día es tratar los síntomas de esa enfermedad crónica. Which you see, this is a little difficult, but if you don't know what causes the disease, it's very hard to treat it effectively Entonces, to control its symptoms. si no sabemos lo que está ocasionando esa enfermedad, va a ser muy difícil tratar esa enfermedad de forma correcta. But at some point in time of our life, we start out in a state of wellness. En algún momento de nuestras vidas iniciamos con cierto bienestar. con I cierta define that salud. state of wellness as where the inflammatory responses are now balanced in your body. Encuentro el bienestar donde están esas respuestas inflamatorias balanceadas en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Chronic disease is caused by an unbalancing of these forces. La enfermedad crónica es un desbalance de estas dos fuerzas. And what causes that unbalancing is increased cellular inflammation. Y lo que ocasiona esta enfermedad crónica o este desbalance es una inflamación celular, Inflammation at the cellular basis. una inflamación a nivel celular. And if I'm right, then going from wellness to chronic disease by increasing cellular inflammation says going from chronic disease back to wellness may be as simple as reducing cellular inflammation in the body. Bueno, y si así, llegando del bienestar de una salud a la enfermedad crónica es por la inflamación celular, la manera de devolvernos de la enfermedad crónica al bienestar sería reduciendo esa inflamación celular en nuestro organismo. It'd be nice if there was a drug that could do that. Sería genial si hubiera un fármaco que lo pudiera hacer, No such drug exists. pero no existe ningún fármaco. What causes cellular inflammation and what reverses cellular inflammation is the diet. Lo que revierte esa inflamación celular es la dieta, But you have to treat it like a drug, pero hay que tratarla como un fármaco taking at the right dose para tomar la suficiente at the right dosis time. en el momento adecuado. So what exactly is a cellular inflammation? It's a mismatch between the turning on and the turning off of inflammation. Pero bueno, ¿qué es la inflamación celular? Es un desequilibrio, es un desbalance entre la resolución inicial y la iniciación de la inflamación. And that mismatch now causes chronic activation of the most primitive part of your immune system called the innate immune system. Y esta desbalance, este desequilibrio le va a ocasionar una activación crónica de ese sistema inmune innato.
And this now generates chronic inflammation below the perception of pain. Y puede ser esto desarrollado como una enfermedad crónica por debajo del nivel del dolor. You can't feel it. No lo siente, Therefore, you do nothing about it. por lo tanto no habla sobre eso. But the inflammation in that particular organ is ongoing, Pero ahí está la inflamación de ese órgano en particular, causing increasing organ damage. ocasionando un daño más grande y mayor. Until there's enough accumulated damage, we call it chronic disease. Hasta que no hay suficiente daño, no lo llamamos una enfermedad crónica. Diseases like cancer, Enfermedades como cáncer, heart disease, enfermedades cardíacas, Alzheimer's Alzheimer, do not develop overnight. no se desarrollan de un día para otro. They develop only after years, if not decades, of constant inflammatory damage in that particular organ. Se desarrolla a lo largo de los años por un daño permanente en ese órgano en particular. That's why inflammation is the underlying cause of chronic disease. Por eso la inflamación es una causa muy importante de la enfermedad crónica. Fortunately, we have dietary controls that you can turn on or turn off inflammation. Afortunadamente tenemos controles alimentarios para controlar de apagar o encender esa inflamación celular. What's been happening on a worldwide basis in the last 50 years, changes in our diet has been turning on inflammation. Y lo que ha ocurrido en los últimos 50 años en esa dieta, lo que ha hecho es que ha encendido y disparado los puntos de inflamación en nuestro organismo. In particularly, increasing intakes of omega-6 fatty acids En particular, la ingesta de ácidos grasos omega 6 and saturated fatty acids, especially palmitic acid, which is very pro-inflammatory. especialmente ácidos grasos saturados, el ácido palmeico, el aceite palmeico, Excess carbohydrates carbohidratos en exceso and excess calories. y calorías en exceso. All these things, they're bad. Son malas. They're bad because they turn on inflammation Son malas. and accelerate it. Sí, porque encienden la inflamación y la exacerban. But we do have some tools to work with. Tenemos varias herramientas con que trabajar. The zone diet, La dieta de la zona, the omega-3 fatty acids, ácidos grasos omega 3 and polyphenols. y los polifenoles. So let's look first at the zone diet. Hablemos entonces de la dieta de la zona. We think of diets as, I want to lose weight. Hablamos de la dieta como quiero solo perder peso, I'll be tired, I'll be hungry, but I'll lose weight and be able to get my swimsuit. voy a tener hambre, voy a estar fatigada, pero bueno, me voy a poder poner mi vestido de baño. But the word diet is derived from the ancient Greek root, which means way of life. Pero la palabra dieta se deriva de las raíces griegas donde se dice que es una forma de vida. And therefore, the zone diet is a diet because it's a way of life to keep your hormones that control inflammation in a zone. Pero la dieta de la zona es esa dieta donde es una forma de vida para usted y se puede mantener esas hormonas en una zona en particular. La Because dieta. it's excess inflammation that causes you to gain weight, Porque la inflamación en definitiva es quien le causa a usted que gane peso to get sick, y que se enferme to age faster. para que se envejezca más rápido. So the zone diet was developed as a drug La dieta de la zona se desarrolló como un fármaco to basically reduce the intensity of inflammation. para reducir la intensidad de la inflamación. To do that, you have to think of food as a drug. Para hacer esto hay que pensar que el alimento se comporte como un fármaco. Here's the problem. Aquí está el problema. Everybody eats 3 times a day. Todos comemos 3 veces al día. That makes them an expert. And everybody says, "Oh, well, I'm an expert. I can eat whatever I want Bueno, eso to." me convierte a mí en un experto. Yo puedo comer lo que quiera. And if you don't think you're an expert, you can go on the internet and find 1 gazillion experts who will tell you a secret way of basically losing weight. Y si usted no considera que es un experto, al hacer su dieta puede entrar a internet y mirar las infinidades de dietas que pueden encontrar y But we hacer. do know that food is composed of what are called macronutrients. Pero sabemos que los alimentos están compuestos por macronutrientes, Carbohydrates, protein, and fat. carbohidratos, proteínas y grasa. And unless you're a dietitian, who cares? Y a no ser de que usted sea un dietista o un nutricionista, ¿a quién le importa esto? Dietitians can tell you with frightening precision how many calories a meal has. Los dietistas, los nutricionistas le indican con mucha precisión cuántas calorías tiene cada comida, They can tell you how many grams of fat is in a meal, cuántos gramos de grasa tiene una comida and no one cares. y a nadie le importa. The doctor says,
Eat whatever you want to. A los médicos les dicen coma lo que quiera, Because I have a magic pill here that will solve your problems. porque yo tengo esta pastilla mágica acá que le va a resolver todos sus problemas. But that magic pill to control inflammation does not exist. Pero no está ni hay esa pastilla mágica para controlar la inflamación. Where diet gets interesting, my background is not nutrition. Mis antecedentes no están basados en nutrición. My background is cancer. Mi antecedente es el cáncer. Basically developing intravenous cancer drug delivery systems to reduce the toxicity of cancer drugs. Produciendo administración en fármaco vía intravenosa para reducir la But when the Nobel aumento del Prize in cáncer. Medicine was awarded nearly 40 years ago on understanding how these eicosanoids caused inflammation, I immediately said, that's the answer. Pero cuando hace 40 años se obtuvo el Premio Nobel de Medicina por el comportamiento de las hormonas, yo entendí que los eicosanoides eran aquellas hormonas que ocasionaban la inflamación. Ahí estuvo mi respuesta. If you could control eicosanoids, potentially, you could control the future of medicine. Si puede controlar los eicosanoides, entonces puede controlar el futuro de la medicina. And you can control eicosanoids 100% by the diet. Y puede controlar esos eicosanoides por medio de su dieta, de su alimentación. So I left the world of high-tech drug delivery technology and got immersed in the low-tech world of nutrition. Y bueno, dejé a un lado esta tecnología de intravenosa y administración de fármacos vía intravenosa para dedicarme al área de nutrición. It was a long and it was a torturous journey. Ha sido un viaje bastante tortuoso, But y why it largo was y important duro. because it's how these macronutrients interact at every meal that generate hormonal responses. Y lo interesante es que estudié cómo estos macronutrientes entraban a funcionar a nivel de respuestas hormonales. Now nutrition becomes interesting Ahora la nutrición se me hace interesante, because hormones are hundreds of times more powerful than any drug. porque las hormonas son mucho más importantes e interesantes, Both negatively and positively. Now, the three hormones which are primarily affected by the meals we always eat are insulin, glucagon, and these hormones of inflammation called eicosanoids. Bueno, y las tres hormonas responsables en la alimentación en cada comida que nosotros consumimos son la insulina, el glucagón y los eicosanoides. We can look at these three hormones from a cartoon-like figure. Podemos mirar estas hormonas como si fuera una figura de un cartoon, de una The hormone insulin, which is stimulated by the amount of carbohydrates you eat at that particular meal, La insulina se puede medir por la cantidad de carbohidratos que nos comemos en una comida en particular will increase the hormone insulin. y esta la va a aumentar. Insulin is a storage hormone. Es una hormona de almacenamiento. It tells you to store incoming nutrients and don't let them out until they're ready. No los permite salir ni liberar hasta que estén listos para hacerlo. This is why excess insulin makes you fat and keeps you fat. Por eso el exceso de insulina lo hace estar gordo y permanecer gordo. The hormone glucagon, that's stimulated by the amount of protein you eat at that particular meal, La hormona del glucagón es estimulada por la proteína que usted consume en esa comida, en esa alimentación en particular. has the opposite effect of insulin. Tiene lo opuesto, la función contraria a la insulina. It's a mobilization hormone to mobilize stored energy Es la hormona de movilización que mueve todas esas hormonas de que la insulina tiene guardadas, almacenadas, and to release it back into the blood. y para liberarla nuevamente en el torrente sanguíneo. Primarily stored carbohydrates in the liver. Principalmente los carbohidratos que están almacenados. And that's why when you have glucagon, blood sugar levels become stabilized. Por eso se estabilizan con medio del glucagón esos niveles de azúcar en sangre. You're not hungry. No tiene hambre, You're not physically tired. no está cansado físicamente. And that's the way you treat diabetes. Y así es de la manera como se trata la diabetes. But the fat in that meal dictates which types of eicosanoids your body will make. Bueno, y la grasa que usted consuma con esa comida va a definir la cantidad de eicosanoides que usted consume. And these three hormones are interrelated Y estas tres hormonas están relacionadas entre through sí, complex pathways, but they're changing every time you eat. pero están cambiando cada vez que usted come. And so your goal therapeutically is to keep those hormones in a zone from meal to meal to meal. Y el objetivo con estas hormonas es que usted consuma de manera equilibrada y balanceada estas tres hormonas a través de una comida y la otra. And for how long? ¿Por cuánto tiempo? The rest of your life. Por el resto de sus vidas. Now,
we'll talk about some practical. The zone diet is based on hormonal control. La dieta de la zona está basada en el control hormonal. It's not based upon some food ingredient being the evil one. Let's look at diets. And again, this ratio here, think of this like a carburetor of a car. Pensemos en esto como en el carburador de un carro. You can't drive a car all on gas, Usted no puede manejar un carro con gasolina. and you can't drive a car all on air. No, no escucho. You need some combination. Se necesita una combinación. The better the combination, La the mejor better la the mileage. combinación, mejor el manejo del carro. So what happens if you mistune your hormonal carburetor? ¿Qué pasa cuando se desequilibra You esto? eat too many carbohydrates. Se consumen muchos carbohidratos, You'll get a flood of glucose coming into the blood, habrá un exceso de glucosa en la sangre and this will increase the hormone insulin. y esto le aumentará la insulina. And this gives rise to fat accumulation Y esto da origen a la acumulación de grasa and increased inflammation. y a una inflamación aumentada. The obvious answer, La respuesta obvia, don't eat any carbohydrates whatsoever. no consuma ningún carbohidrato, para nada. These are called ketogenic diets. Estas son las dietas cetogénicas And now you have a deficit intake of glucose. y aquí tenemos una ingesta deficiente de glucosa And the brain Y el can only cerebro. operate using glucose as an energy source. y el cerebro solo opera con la glucosa en llegándole allí al cerebro. And if you're not willing to put enough carbohydrates into your mouth to maintain optimal brain function, Y si usted quiere tener suficientes carbohidratos que estén entrando para tener esa operación, then the body will increase the production of the hormone cortisol to break down muscle mass and convert it into glucose for the brain. entonces, ¿qué habrá? Un incremento en el cortisol para romper la masa muscular y haya suficiente glucosa que vaya hacia el cerebro. And there are three consequences of increased cortisol. Y hay tres consecuencias del aumento del cortisol. It makes you fat Lo engorda because it increases insulin resistance. porque aumenta la resistencia a la insulina, It makes you sick lo hace enfermo, lo enferma because it depresses the immune system. por la presencia, el disparo del sistema inmunológico It makes you dumb y lo hace, lo embomba, because lo it destroys pone the bobo, memory lo cells atonta. in the hippocampus. Between these two very unhappy hormonal outcomes lies the zone. Entre estos dos resultados tan poco satisfactorios recae la zona. You Estamos en need la zona. a balance of insulin. Necesitamos un equilibrio de la insulina, un balance. Insulin is a hormone that controls much of our metabolism. La insulina controla mucho de nuestro metabolismo But by controlling insulin, you also begin to reduce cellular inflammation. y al balancear la insulina lograremos una reducción de la inflamación And celular. notice this is a bell-shaped curve Miren esta curva en forma de because campana, not everybody is genetically the same. porque no todos somos genéticamente iguales. You adjust the ratio of protein to carbohydrate or protein to the glycemic load until you're in the zone. Somos una relación, una proporción entre carga glicémica y proteína y entonces debemos estar en esa zona. I described earlier the blood test that'll tell you, Yo lo dije anteriormente que las pruebas de sangre son lo ideal para probar esto, but it's highly unlikely you're going to take a blood test every 5 minutes after your meal. pero ustedes casi nunca lo van a hacer de tomarse un examen de I'll sangre show you cada there are much 5 simpler minutos. ones. It's called a watch, Les voy a decir algo muy simple y es un but we'll reloj. get there soon. Ya vamos a llegar allí. So this shows you basically it's a balance because as you move to one side of the curve or the other, you'll cause different hormonal changes. Pero a medida que ustedes se muevan de un lado de la curva hacia la otra, van a encontrar cambios hormonales. So these were the guidelines I published, almost 25 years ago of what the zone diet should be. Estas son las guías que yo publiqué hace más de 25 años con la dieta de la zona. 40% low glycemic carbohydrates. 40% de carbohidratos con baja carga glicémica. These are primarily non-starchy vegetables. Principalmente son alimentos sin almidón. And for most people, Y para la mayoría de las that's a major personas, revelation because they think of fruits and vegetables as being something from the planet Uranus. entonces para algunos de ustedes creerán que las frutas y las verduras vienen como del planeta Uranio, But they are carbohydrates. pero estas son carbohidratos. 30% low-fat protein, 30% de proteína baja en grasa chicken or fish, en el pescado, 30% pollo, fat, 30% grasa, primarily monounsaturated fat principalmente monoinsaturadas. because it's neuter from a hormonal standpoint. But the key thing about the zone diet was the low number of calories you needed per day.
Pero la parte clave aquí era la cantidad de calorías que se necesitaban en el día para la dieta de la zona. That was one of the keys. Esto fue clave. But as I'll show you, it's virtually impossible to follow the zone diet and eat that low number of calories. Pero es casi imposible y se les voy a mostrar de consumir diariamente estas calorías dentro de la dieta de la A zona. decade after I wrote my book, the Joslin Diabetes Center at Harvard Medical School, the World Center for Diabetes Research, announced their new guidelines for treating diabetes. Bueno, en la Universidad de Harvard, en el Centro de Diabetes, ellos sacaron sus guías para tratar con dieta a los pacientes con diabetes. 40% low glycemic carbohydrates, 40% de carbohidratos, 20 to 30% low fat protein, 20-30% de proteína baja en grasa, 30 to 40% monounsaturated fat, 30-40% de grasa and monoinsaturada 1,200 to 1,500 calories per day. y 1.200 a 1.500 calorías por día. Remarkably simple, similar to the zone diet, Impresionantemente parecida a la dieta de la zona, because the zone diet was designed to stabilize blood sugar levels. porque la dieta de la zona se hizo para principalmente bajar los niveles de glucosa en sangre. And that's how you treat diabetes. Y así es como se trata la diabetes. Now, looking at percent calories can be very misleading. Mirar los porcentajes de calorías de verdad puede ser muy engañoso. So let's see what 1,200 calories a day would look like, or 1,500 calories in terms of these macronutrients. Pensemos en los macronutrientes con el término de estas 1.200 o 1.500 calorías. The brain needs about 130 grams of glucose per day to function. El cerebro necesita aproximadamente 130 gramos. Any less, the brain doesn't function very well. Sin esto el cerebro no funciona muy bien. Any 300 more, you calories. make too much of the hormone insulin. Si se consume mucho, estamos acabando con la insulina. So if you use those percentages, you'll see that these are typically for a female or a male. Esto es para una mujer y un hombre. You'll be consuming enough glucose in the course of a day to keep the brain happy. Estaría consumiendo suficiente glucosa para mantener el cerebro contento. If the brain's happy, Si which el means cerebro it's está being fed, contento, you're not hungry. no tiene hambre, You're not mentally tired. no estará The amount of cansado. protein ranges from about 90 grams to about 112 grams. La cantidad de proteínas de 90 a 102 gramos por día. This is exactly the levels that most Europeans and most people in North and Latin America actually eat on a daily basis. Esto a nivel diario es lo que se consume normalmente en Europa o en América Latina. And the fat, it's actually a very low fat diet. Y la grasa realmente es una baja en grasa en el día. So here are the realities of the zone diet. A diet not for weight loss, but a diet for hormonal control. La realidad de la dieta de la zona no es tanto una dieta para perder peso, It's sino para protein contener adequate. las hormonas. Adecuada en proteínas, Never consume any more protein than your body requires, but never consume less. no consumir más, pero tampoco consumir menos. Is carbohydrate moderate? Es moderada en carbohidratos. Consume enough carbohydrates to keep the brain happy, but not overstimulate insulin. Consumir suficientes carbohidratos para que su cerebro esté feliz, pero no que estimule la insulina. It's a low fat diet Es una dieta baja en grasa. because you have plenty of fat encapsulated in your adipose tissue. Hay suficiente grasa encapsulada en el tejido adiposo. You want to release it. Usted quiere liberarlo. And because it's a diet, the carbohydrates are coming primarily from vegetables, it's a diet that's rich in polyphenols and fermentable fiber. Y debido a esos carbohidratos es una dieta rica en polifenoles y en fibra fermentable. Those are the two key factors for gut health. Estos son los dos factores clave para el equilibrio en el intestino. So all of a sudden, the zone diet doesn't look quite that radical. Pero miren que entonces con la dieta de la zona no se ve tan Like I radical. said, it's almost impossible to eat all the food on the zone diet. Es casi imposible consumir todos los alimentos en la dieta de la zona. On the zone diet, you should be eating at least 8 servings of vegetables per day. Normalmente 8 porciones de vegetales al día. For many, that's mission impossible. Fruits, they're a little higher in the glycemic load, maybe no more than 2 servings per day. Frutas, no más de 2 porciones al día. Low-fat protein, like chicken or fish, about 25 grams of protein per meal. Proteína baja en grasa, 25 gramos de proteína por comida. That's about the amount of protein you could put on the palm of your hand. Es más o menos la cantidad de proteína que se pudieran poner en la palma de su mano. And every dietitian in the world says never consume any more protein at a meal
that you can fit on the palm of your hand. Y todos los nutricionistas le indican que nunca debe consumir más proteína que el tamaño de la palma de su mano. I agree, Yo estoy de acuerdo con ellos, but never consume any less pero protein tampoco in a consuma meal menos that can fit on the palm of your que hand. pueda caber en la palma de su mano. And the monounsaturated fat, it's actually quite low. Y la grasa monoinsaturada es baja. And up to this point, the zone diet looks suspiciously like the Mediterranean diet, Bueno, podría esta dieta parecerse mucho a la dieta mediterránea, except for one small feature. excepto por una característica especial: You're dramatically cutting back on grains and starches el uso en moderación de granos y almidones. and making up for it by eating even more fruits and vegetables. Así se consume todavía más si lo hace adicionando frutas y verduras. That one seemingly small dietary change has dramatic hormonal implications. Este cambio tan pequeño de nuestra dieta de la zona tiene implicaciones hormonales grandísimas. And as you can see, eating 10 servings of fruits and vegetables per day, I'd be eating all day long. Bueno, y si yo me consumo 10 porciones entre frutas y verduras, yo voy a estar comiendo el día entero. That's the zone diet paradox. Esa es la paradoja de la dieta de la zona. It's a calorie-restricted diet Es una dieta calórica restrictiva, that's almost impossible to eat all the food. que es casi imposible de comer todos los alimentos que están en la dieta. Now, what are the benefits, the clinical benefits of eating 10 servings of fruits and vegetables? ¿Cuáles son esos beneficios clínicos de consumir 10 veces al día frutas y verduras? We finally have good epidemiology study. It took us a long time to get it. Nos tomó mucho tiempo obtener este estudio epidemiológico. Stroke is reduced by 33%. Los infartos se reducen en un 33%, Heart disease by 24%. enfermedades cardíacas en un 24%, Cancer, 13% Cáncer. reduction. 31% reduction in all-cause mortality. 31% en toda causa de mortalidad. If you could find a drug that could do that, buy it. Si encuentran un fármaco mejor que este para just hacer doesn't algo, exist. cómpranlo, pero yo no lo encuentro el día de hoy. Now, how fast do these hormones change? ¿Qué tan rápido cambian las hormonas? Harvard Medical School has told us. And this was a very clever experiment done in 1999, in the old days. Este es un estudio muy interesante hecho en What they 1999. did was to bring obese children into Harvard Medical School on 3 separate occasions. El estudio se realizó en niños obesos, en llevarlos y darles comida en diferentes momentos. And those separate occasions, they gave the children exactly the same meal and calories, but different ratios of protein to carbohydrate, different ratios of protein to the glycemic load, to see how that would affect their hormones. Y se les dio exactamente la misma caloría en cada comida, simplemente la relación entre proteínas y carbohidratos cambiaba y la misma también carga glicémica cambiaba entre una y otra. One of those meals would be a high carbohydrate, high glycemic load meal. Una de ellas eran alimentos en alta carga glicémica y altos carbohidratos, Like rice, como el arroz, breakfast cereals. cereales de desayuno, I hope I pronounce this correctly. arepa I'll read it. asada. Thank you. Arepa asada. That. Another one would be a high carbohydrate diet, but Una with dieta alta en carbohidrato a lower glycemic load. con una baja carga glicémica. And the third would be a zone meal. Y la tercera, una comida de la They'd bring zona. the children in, let them sleep overnight, would wake them at 6 o'clock in the morning. Al día siguiente se levantaban a las 6 de la mañana, They put catheters in their arms les aplicaban catéteres so they could sample their hormones para hacerle una muestra de sus hormonas en sangre. as they eat each meal. And you can see, although the meals had the same number of calories, the hormonal changes of insulin were quite dramatically different. Y aunque sabíamos que tenían las mismas calorías, los niveles hormonales eran completamente diferentes y la insulina también. Both the high carbohydrate meals, you saw a peak of insulin and a Yes. rapid drop-off. En los carbohidratos podemos mirar una alta elevada de insulina y luego una baja rapidísima de la On the zone insulina. meal, insulin levels did not get as high and they came back at a slower pace. En los alimentos con la zona no se elevaron tanto y fueron gradualmente disminuyendo. The differences in the hormone glucagon were even more striking. Los niveles con el glucagón fueron sorprendentes todavía más. Both the high carbohydrate meals caused a depression in glucagon, En los niveles tanto de las otras comidas frente de la zona se bajaron los niveles de glucagón. the zone diet caused an elevation. Con los de la dieta, la zona se elevaron los niveles. Remember, the glucagon releases stored carbohydrates from the liver
to stabilize blood sugar levels. Recordemos que el glucagón lo que hace es que ayuda a liberar en el hígado los niveles So two de things from estabilizar los this azúcares en la slide. sangre. One, food works very quickly as a drug. Lo primero es que los alimentos funcionan muy rápido como un These fármaco. hormonal changes are taking place within minutes after eating food. Estos cambios ocurren muy rápido después de una alimentación. Drugs don't work this fast. Los fármacos no funcionan así de rápido. Second thing, Segundo. all of the changes, good or bad, last only 5 hours. Y los cambios, bueno o malo, ocurren solo en las 5 horas siguientes a la comida. And the game starts again. Y el juego se inicia de Now, the nuevo. third thing, which is not evidence from this slide, is then after 5 hours, they took the catheters out of the arms and then gave the obese children exactly the same meal they had for breakfast for lunch. Y luego, después de que les retiran el catéter, se llevan a los niños, a los de la zona, y les dan exactamente la misma comida que recibieron al desayuno durante el almuerzo. They brought them into a conference room, Los llevaron al salón de conferencias, un TV auditorio, sets they could watch, para que vieran televisión, read comic books, leer historietas. and if they were hungry, there would be snacks on the conference table. Y si tenían hambre, podían comer lo que quisieran en la mesa de conferencias. Chips, Papitas, donuts, donuts, salami. salami. Say, if you're hungry, Si eat. tiene hambre, coma. Of course, the Harvard researchers were writing down everything the kids were eating. Por supuesto que el investigador de Harvard iba anotando todo lo que comían. And the obese children who ate 2 zone meals back to back for breakfast and lunch ate 46% less calories. Y esos niños que consumieron alimentos de la dieta de la zona, se anotó que consumieron 46% menos de calorías que los demás niños obesos que sí consumieron las otras comidas. No dietary counseling, No había ninguna asesoría de nutrición allí. no exercise programs. No había programas de ejercicio. They simply weren't hungry Simplemente no tenían hambre because their blood sugar levels were stabilized. porque estaban estables los niveles de azúcar en And if your sangre. blood sugar levels are stabilized, you don't eat as many calories. Y si los niveles de sangre están estables, no necesita tantas calorías. When you eat less calories, your weight goes down. Cuando usted tiene menos calorías, su peso disminuye. When your weight goes down, your blood pressure goes down. Cuando su peso disminuye, su presión sanguínea disminuye. Your blood lipids go down. Your blood sugar goes down. Los niveles de azúcar en sangre disminuyen. Because all those we think as hypertension or diabetes or heart disease, they're all hormonally controlled events. Porque son todos estos eventos crónicos, son controlados por hormonas Here's principalmente. another study from Harvard Medical School, taking obese males, easy to find in Boston, Este es otro estudio realizado en personas, en hombres en Boston, obesos, es muy común encontrarlos allá. a longer term study where they're basically feeding them the same number of calories, but a different balance of protein to the glycemic load. Este fue un estudio realizado con el nivel, la misma cantidad calórica también. Now, they were both calorie restricted diets, so you expect to see weight loss. Es una dieta restringida en calorías, lo cual se espera que haya una disminución de peso. The weight loss was the same, La pérdida de peso fue la misma, but the reduction of inflammation was 9 times greater on the pero zone la diet. reducción de la inflamación fue 9 veces mayor. So some of the key points of the zone diet. 1, calories do count. Bueno, unos puntos claves de la dieta de la zona, las calorías sí cuentan. And you need adequate protein at each meal to maintain satiety. Y usted necesita de una proteína adecuada para mantener la saciedad. Calories count, but the hormones induced by those calories count even more. Las calorías cuentan, pero las hormonas causadas o generadas por esas calorías cuentan más. The reason you have satiety by eating protein is not only the stabilization of blood sugar levels, but also hormonal signals coming from the gut going directly to the brain to say stop eating. No solamente esas hormonas que vienen de la saciedad son las que ayudan, sino las que entran en el intestino, que le dan la instrucción al cerebro que le diga, suspenda, no tengo más hambre, no quiero comer más. You also have to balance your plate to balance your hormones. Debe balancear también su plato para controlar y balancear sus hormonas. You have to reduce your intake of omega-6 fats and saturated fats, Reducir los omega 6 y las grasas saturadas en su plato. and you need both polyphenols and fermentable fiber for gut health. Y necesita polifenoles y fibra fermentable para la salud del intestino. That's a lot of things happening at one time. Bueno, muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo, But as I'll show you shortly, it's incredibly easy to do on a lifetime pero basis. les voy a decir que es muy fácil de hacer a lo largo de su vida. Well, I'll take a side. I'll show you how easy to do. Les voy a Because decir qué this is- fácil es. All you need to follow the zone diet are 3 things.
Solo se necesitan 3 cosas para seguir la dieta de la zona. You need one eye, Necesita un ojo, one hand, una mano and one working watch. y un reloj que funcione. If you have these 3 things, you can follow the zone diet. Si usted tiene estas 3 cosas, puede seguir perfectamente la dieta de la zona. And how do you do it? ¿Y cómo lo hace? At each meal, you divide your plate into 3 equal sections. Durante cada comida, usted va a dividir su plato en 3 secciones iguales, That's why you need the eye. por eso necesita su ojo. On 1/3 the plate, you put some low-fat protein. En un tercio de su plato usted va a colocar proteína de baja grasa, But how much? pero ¿qué tanta cantidad de proteína? The amount you can put on the palm of your hand. La cantidad que le cabe en la palma de su mano. Some hands are bigger than others, Algunas manos son más grandes que It's not otras. fair. No es justo, but that's life. pero bueno, esa es la vida. And finally, you add a dash of fat. Y luego le agrega algo de grasa. And what's a dash? ¿Y qué es un dash? A small amount. Es muy poca cantidad. So it might be, but it has to be monounsaturated fat. Debe ser grasa monoinsaturada. It could be olive oil, Aceite de oliva, could be nuts, pueden ser nueces it could be avocado. o puede ser aguacate. Now, how do you know if it works? Bueno, ¿cómo sabemos si esto funciona? That's why you need the watch. Para eso necesitamos el reloj. If after you eat that meal and you're not hungry for the next 5 hours and have good mental acuity, you have found a drug that'll basically keep you the blood sugar in that zone for 5 hours. Si usted después de 5 horas no siente hambre, está mentalmente enfocado y usted siente que está haciendo todo muy bien, está haciendo bien la dieta. And so your goal is to get maybe 10 meals that do that routinely, Su objetivo entonces será de consumir 10 comidas al día de based on manera the food you rutinaria, like to eat. de las comidas que le gusten comer. And now you have 10 drugs to control blood sugar, but more importantly, to control hormones, which is a major step toward getting into the zone. Y entonces tendrá 10 fármacos con usted todos los días para controlar los niveles de azúcar, pero mucho más allá de los niveles de azúcar, los niveles hormonales que tiene en su organismo. And the zone diet has been clinically validated in more than 30 clinical studies to be the best diet in terms of fat loss, in terms of appetite suppression, in terms of blood sugar reduction, blood lipid Ya está hablando mucho. reduction, and blood pressure reduction, and as I've showed you already from Harvard, reduction of inflammation. Y bueno, en más de 30 estudios clínicos se ha demostrado cómo la dieta de la zona ha logrado y ha permitido reducir los niveles de azúcar en sangre, reducir los niveles de presión arterial y reducir los niveles de hormonales que están desequilibrados. As powerful as the zone diet is, it will not resolve inflammation. It reduces inflammation, but it will not resolve inflammation. Excuse me. Oh, Okay. I was going to say, as powerful as the zone diet is, Okay. it will not resolve inflammation. It reduces it, Oh, but not ok. resolve it. Ya, sí, que la dieta, con lo poderosa que ella es, ella le va a reducir la inflamación, no lo va a resolver. That becomes the job of omega-3 fatty acids. Aquí viene entonces el rol de los ácidos grasos omega 3. They are the building blocks of the hormones that cause the resolution of inflammation. Ellos son los constructores, son los bloques que ocasionan la resolución de la inflamación. See, we think of inflammation like a burning log Pensamos la inflamación como un madero quemándose that eventually dies out y to se va embers. quemando, se va apagando. It's a nice analogy. Es una analogía muy bonita, It's wrong. pero es errada. That's not reality. Esta no es la realidad. Inflammation will continue to burn unless it's resolved. La inflamación va a continuar It might burn incendiándose. at a lower level, Puede but it's incendiarse still en menor going. nivel, pero va a seguir quemándose. In an ideal world, we would turn inflammation on and it would be then resolved. Bueno, ¿qué ocurre en el mundo real? Con una inflamación aguda nosotros la apagamos y la resolvemos. Like the example of cutting my hand Como les mostré al cortarme mi mano and seeing it repair. y verla reparada, We don't live in an ideal world. pero no vivimos en un mundo ideal. Either the inflammation is too strong La inflamación es muy fuerte or the resolution is too weak. o la resolución es muy débil. In either case, we have a mismatch. En tanto caso, pues tendremos un Now we desequilibrio. have a real problem. Ahora sí tenemos un We now problema have real. chronic cellular inflammation below the perception of pain, Tenemos una inflamación celular ongoing, crónica, causing tissue damage. una inflamación que de una percepción del dolor muy And if you do baja. not resolve that inflammation, the body reverts to plan B.
Plan B is called fibrosis, the formation of scar tissue. Y si no resolvemos esta inflamación crónica, entonces vamos a un plan B, que es la formación de fibrosis, que es la formación de un tejido This cicatrizal. fibrosis covers over the inflammation so it doesn't spread, Esta cubre la inflamación para que no se riegue, but that portion of the organ becomes dysfunctional. pero esta parte del órgano se vuelve disfuncional. Eventually, you get enough scar tissue in the organ, it doesn't work very well, Y tendremos suficiente tejido cicatrizal que no funciona muy bien, and we call it chronic disease. y lo llamamos a esto una enfermedad crónica. Now, there are two fatty acids I mentioned earlier which are key. Hay This dos fatty ácidos acid, grasos importantes. arachidonic acid, El ácido araquidónico is a building block of the hormones that turn on inflammation. es un bloque que enciende la inflamación. This fatty acid, omega-3 fatty acid, eicosapentaenoic acid, is a building block of the hormones that turn off Y ese inflammation. ácido They resolve it. eicosapentaenoico resuelve la inflamación, la apaga. You look at these two fatty acids, they look almost identical. Y si vemos estos dos ácidos grasos, se ven casi idénticos. The only small difference is one extra double bond here. Aquí vemos una diferencia. In three-dimensional space, they're virtually indistinguishable. En un espacio virtual es casi difícil de distinguir, But the hormonal consequences are diametrically opposed. pero las consecuencias hormonales son grandísimas. You need them both. Se necesitan ambos. They should be in balance. Debe haber un balance. Now, this ratio becomes a very powerful tool to understand the extent of cellular inflammation in an individual. Esta relación de ambas es muy importante para comprender la inflamación en una persona. You'd like to keep it in this range right here Nos gustará siempre tenerla en este nivel acá, because it's ideal for the resolution of inflammation. porque es la ideal para resolución de inflamación. As it goes up, A medida que se incrementa, you still can resolve inflammation, but not as well. se podrá resolver, pero no tan bien la inflamación. Here, it's starting to basically get out of the range, and by the time you get greater than 15, you have systemic inflammation. Y hasta cuando ya llega a 15 tenemos una inflamación sistémica. Think of this as the metastases of inflammation, Pensemos esto como una metástasis de la inflamación, spreading to other organs. regándose hacia otros órganos. Now, can you go, well, why not go lower? ¿Qué pasa si lo disminuyo? If you go less than 1, Si vamos menos de you will have 1, a potential for bleeding tenemos un sangrado potencial, because we need to have some inflammatory eicosanoids to cause clotting. porque necesitamos algunos eicosanoides que ocasionen un coágulo. So En la you're looking sangre. to reach a zone. Entonces debemos regresar a esa zona. Now let's look at various populations. Miremos distintas poblaciones. The Greenland Eskimos, from epidemiology studies, seem to have no diabetes, no depression, or very low levels, very low levels of heart disease, but they tend to have greater likelihood of bleeding and basically not being able to fight off infections. Bueno, los esquimales tienen una relación muy bajas en Groenlandia, pero tienen una mayor probabilidad de sangrado. The Japanese, who are the largest fish consumers in the world, have an ideal ratio. But this is why the Japanese have the lowest rates of depression in the world, the lowest rates of heart disease in the world, and they have the greatest longevity, but more importantly, they have the greatest health span in the world. Bueno, los japoneses son los que presentan una mejor relación de estas dos sustancias porque son los mayores consumidores de pescado en el mundo y ellos principalmente tienen el mejor ciclo de salud de todo el mundo. Son What los que about the- menos enfermedades de depresión tienen. And what about the Mediterranean diet? ¿Y qué pasa sobre la dieta mediterránea? Let's look at Italians. Los italianos, por ejemplo, Their average is 12, su promedio está bueno, quite a bit more than Japanese. Un poco But más let's look at elevado. Italian youth. pero miremos los jóvenes italianos. These are the old folks, the elderly, Estos eran los mayores, already rising. ahora se está elevando ese número. And this explains why the Italian youth went from being the leanest children in Europe to the fattest in one generation. Y esto explica la razón por la cual pasaron de ser la generación más delgada o los grupos de población más delgada a la más gorda en They Europa. became inflamed. Estaban inflamados. And one of the first consequences of inflammation, you gain weight. Y una de las consecuencias más grandes de la inflamación es que usted obtiene y gana peso. Well, we didn't have to wait. We've been doing this for a long time. Hemos hecho esto por muchos años. That's why in America, we spend more for health care than virtually any country in the Y world. creo que somos el país que más invierte en salud que cualquier otro país del mundo, en los We do Estados more Unidos. medical research than all countries in the world Hacemos combined. más investigaciones médicas que cualquier otro país en el mundo.
And in terms of global markers, we have a terrible healthcare Y en términos crisis. de marcadores globales tenemos muy malos indicadores. 1/5 of our whole economy is focused on taking care of sick people. Un quinto de nuestra economía va dirigida a atender a las personas enfermas. That's not a good sign. Esto no es una buena señal. But now let's say you have children Miramos que tenemos niños like with ADHD. con trastornos de comportamiento, Their levels are higher. sus niveles son mayores, Bipolar depression. con niños con depresión Incredibly y high. bipolar muy altos. Now, the first use of fish oil to reduce this ratio was found in the New England Journal of Medicine in 1989, nearly 30 years ago. Hace 30 años se publicó el primer estudio de estudiar esta proporción con el uso del aceite de pescado. In this case, they're using healthy subjects. Están usando individuos sanos, But look at the ratio of arachidonic acid to EPA. pero miren la proporción de ácido araquidónico. They weren't so healthy. No estaban tan sanos, But what they did, they gave very high levels of fish oil, les dieron mucha cantidad, muchas And the dosis de aceite ratio- de pescado would drop dramatically within 10 weeks' time. y esta proporción bajó en semanas con el paso del tiempo. And once they stopped the fish oil, Cuando se le suspendió el aceite de pescado, it'd go right back up. se elevaron nuevamente estos niveles. But that was not the reason they did the study. Pero no esa fue no la razón por la que hicieron el Because these estudio. medical researchers were the leaders in immunology. Pero la razón fue que estos líderes, los investigadores eran los líderes en inmunología. They had just discovered cytokines, Habían recientemente descubierto las citoquinas, the inflammatory hormones that basically carry inflammatory messages to other cells. las hormonas que llevan esos mensajes inflamatorios a otras células. What you could see here that as they took the fish oil, the levels of the cytokines would drop dramatically, Con la ingesta del aceite de pescado, las citoquinas disminuían en all forma statistically dramática, significant, significativamente, dropping to the same levels that you find by injecting monoclonal antibodies binding tumor necrosis factor. casi que disminuyendo, llegando a los niveles del factor de tumorales, encontrando esos niveles en la misma proporción. And when they stopped taking the fish oil, the levels of cytokines went right back up. Cuando se suspendió la toma del aceite, los niveles se volvieron a elevar. Today, the worldwide sales of monoclonal antibodies to basically reduce tumor necrosis factor is about $25 billion a year. Lo que cuesta ese factor tumoral, más de 25 millones de dólares por año Yet para fish oil reducir. can do the same thing Y el aceite de pescado puede hacer if lo you mismo, give a therapeutic dose. dando una dosis terapéutica. Now, these resolvins are recently discovered hormones, Estas son las resolvinas, son hormonas recientemente descubiertas, discovered at Harvard Medical School descubiertas en la Escuela de Medicina de Harvard probably 15 years ago. hace 15 años. That's why I say, why didn't I hear about ¿Por these? qué yo no había escuchado sobre estas hormonas? Because they weren't discovered yet. Porque no se habían descubierto aún. But these hormones, they come from these omega-3 fatty acids, are the hormones of resolution. There are many hormones, I use this as just an example, but they're being made through a very complex process. Pero estas provienen principalmente de estas dos hormonas, de estos dos ácidos grasos, EPA y DHA. One thing about this process, it's inhibited by anti-inflammatory drugs. Anti-inflammatory drugs are also anti-resolution drugs. Los fármacos antiinflamatorios son también fármacos antiinflamatorios, That's why they have side effects. antirresolutivos, perdón. Now, the question is, how many fatty acids do you need for resolution? Ahora, la pregunta es cuántos ácidos grasos necesito para la resolución. And I say, how many fatty acids do you need, omega-3 fatty acids do you need, to reduce your ratio of arachidonic acid, the EPA, to that ratio of 1 to 3? ¿Y cómo llegar a ese nivel ideal de 1 a 3? ¿Qué tanta cantidad necesitamos de omega 3? It depends. Depende It depends how much inflammation you have Depende. and where it's located. de qué tanta información y de dónde está localizada. Let's say you look good in a swimsuit Digamos que usted está muy bien en traje de baño, está and you bien, have no chronic disease. y no tiene ninguna enfermedad crónica. In America, that's a very, very small En los population. Estados Unidos esta es una población muy pequeña. But you'll need about 2.5 grams Se of va a omega-3 necesitar fatty acids. de 2.5 gramos de ácidos grasos. The average intake of omega-3 fatty acids in America today is about 150 milligrams. La ingesta diaria en los Estados Unidos actuales es de 150 miligramos al día. And I imagine the intake in Colombia isn't all that much greater. Y me imagino que en Colombia es más o menos así o menos. But what happens if you're not so well?
¿Qué pasa si usted no está tan bien? You're obese. Si es obeso, You have diabetes. si sufre de diabetes, You have heart disease. tiene alguna enfermedad cardíaca, The levels are higher. bueno, los niveles deben ser mayores. These were the levels that were used in that Harvard study 30 years ago. Estos son los niveles que se usaron en Harvard hace 30 años. What if you have chronic pain, like Una vez hay rheumatoid dolor arthritis, crónico or the pain from cancer? o un dolor de cáncer, The levels are still higher. los niveles todavía deben ser mayores. And what if the inflammation is now inside the brain? Y una vez esa información está en el cerebro, You have ADHD, ya usted va a tener depression, depresión, multiple sclerosis, esclerosis múltiple, Alzheimer's, Alzheimer, Parkinson's. Parkinson. The levels are still higher. Los niveles siguen These are altos. high levels, make Estos no son mistake niveles about muy it. altos, But they're also therapeutic levels. pero también son niveles Because terapéuticos. once you get below 3, it's as you switch, turn a switch that turns on resolution. Pero una vez usted logre llegar a 3, usted va a encender ese switch que le va a entrar What? en la resolución. Why not just eat more fish? ¿Por qué no comer más pescado? Let's say you want to get 2.5 grams of omega-3 fatty acids every day. Digamos que queremos consumir esos 2.5 gramos al día de You ácidos could grasos. eat 3 kilograms of lobster. Puede comerse una langosta diaria de 3 kilogramos por toda Becomes su very vida. expensive Es un poco costoso and actually quite boring. y algo aburrido también. Or how about a kilogram of tuna every day? ¿O qué tal atún? 1 kilo por día. The trouble is, tuna is very contaminated with mercury. El problema es que el atún está muy contaminado por mercurio. Well, what if I just eat salmon? ¿Qué pasa si solo como salmón? That's almost reasonable. Es algo 300 grams razonable, every day 300 for gramos the al rest of your día life. por el resto de su vida. The problem is, all fish are contaminated with toxins. Mercury is one, but the most dangerous toxin are polychlorinated biphenyls. Pero hay desafortunadamente muchos pescados que están contaminados, no solamente por mercurio, sino por los PBS. We thought these industrial chemicals were inert. Pensábamos que eran inertes, que estas Billions of toxinas, pounds were dumped in the oceans and rivers. pero hay muchos que están siendo tirados al mar, a los ríos, They're incredibly stable. y están increíblemente estables allí. They're found in every fish in the world. Se encuentran en todos los pescados en el So one of the mundo. problems of eating more Peces, fish perdón. is that if you take in about a very small amount of extra PCBs, maybe 200 nanograms, you increase your likelihood of a heart disease by 60%. Si se Now, com- what's 2 nanograms? pero si se Oh, comparan, 200 nanograms. perdón, It's 1 drop of water in the equivalent of 5 Olympic-sized swimming pools. So you say, what's the answer? Oh, the answer is you have to refine fish oils to remove the PCBs. It's an incredibly difficult task, but it can be done. la respuesta para todas estas toxinas son las de quitar, depurar todas estas por medio, quitar, eliminar los PCBs y todas las toxinas y refinar ese aceite de pescado. So now you have basically now a new drug. Sometimes, in this case, refined is better than natural. Muchas veces refinado es mejor que natural, But it means you can use it at high dosages. pero lo que significa que sí lo debemos usar en altas dosis. Now, I said the omega-3 fatty acids resolve inflammation, but they will not rebuild the tissue. Este va a resolver la situación, la inflamación, pero no va a reparar el tejido, el omega 3. The polyphenols will do that. Los polifenoles sí lo pueden Think hacer. of this like you have a fire in your kitchen. Es como si usted tiene un incendio en su cocina. It's destroying all the wonderful cabinets you have. Está destruyendo todo. Your wife gets mad. Says, Su esposa se enoja. put in new cabinets. ¿Pero qué? Ponga a hacer nuevos gabinetes, otras cosas nuevas. They say, I can't until I put out the fire. No puedo hasta que yo apague el incendio. And you're right. Y están en lo You have to cierto. put out the fire before you can build new cabinets. Hay que apagar el incendio para luego reconstruir la So the cocina. last stage of pro-resolution nutrition, we put out the fire. Now it's time to rebuild the cabinets. Entonces, una vez ya apagamos esa inflamación, hay que reconstruir y reparar esa. Now the polyphenols Situación. are the chemicals I said that give fruits and vegetables their color. Los polifenoles son aquellos que les dan el color a las And frutas we y are so verduras. ignorant, it wasn't until the 21st century we understand they do a lot more. Y hasta el siglo XXI fue que nos dimos cuenta que hacían todavía más cosas. They turn on genes. Ellos encienden los genes. They activate the genes that are critical for the repair process.
activan esos genes importantísimos para el proceso de reparación. They allow you to practice gene therapy in the kitchen. Le permiten hacer terapia genética en su cocina And they affect a great number of genes. y afectan un gran número de genes. This particular gene, transcription factor, Este reduces factor oxidative stress. reduce el estrés oxidativo. This one, PPAR gamma, reduces inflammation, Este PPAR gamma reduce la activación de la inflamación but the polyphenols also inhibit the master switch of inflammation, nuclear factor kappa B. y los polifenoles también apagan ese switch, But their key is the activation of another one called AMP kinase, pero la parte clave de ellos es que ellos hacen la activación de la AMP quinasa. the master switch of your metabolism and your repair. Este es el switch master dominante de la There's two proceso. ways to activate this particular gene transcription factor. Hay dos maneras de hacerlo. One is to restrict calories. Una es restricción calórica. That's what the zone diet does. It's Esto a es lo que la calorie dieta restricted zona diet. hace. Polyphenols are even more powerful. Los polifenoles hacen mucho más que esto. Both affect a gene transcription factor called SIRT1, Todos afectan un factor de transferencia genética llamado SERT1, which then activates AMP lo kinase. cual activa la AMP quinasa. Once you activate AMP kinase, you now control a vast network of other genetic control systems. Una vez nosotros activamos esta That we quinasa, call se activan muchos metabolism. otros sistemas But the most inmunológicos. important for our discussion is basically it activates new mitochondrial biogenesis. Y lo más importante es que activa muchos procesos en la mitocondria. It's the muchos procesos. mitochondria in our body that supplies the energy to repair the damage, El cuerpo en la mitocondria es quien activa esa energía para hacer la reparación tisular. to repair the damage before Plan B sets in, La reparación antes de que vamos a the seguir el formation plan of B, scar tissue. antes de que se forme el tejido cicatrizal. But how many do you need? Pero ¿qué tanta cantidad necesitamos? It depends on which genes you want to activate. Depende de cuáles genes usted quiere If you want to activar. activate those to reduce oxidative stress, Quiere aquellos para reducir el estrés oxidativo, you need about a half gram per day. 0.5 gramos al día. Want to reduce cellular inflammation? Para reducir la inflamación celular, About 1 gram per day. 1 gramo por día. You want to repair the damaged tissue and ¿Quiere turn back reparar the el hands of tejido? time? Y el paso de los años, 1.5 grams. 1.5 gramos. Should be simple enough. Es muy simple. The problem is polyphenols are not very concentrated in fruits and vegetables. El problema es que los polifenoles no están tan concentrados en esas frutas y verduras que usted consume. And when you eat white carbohydrates like white rice, Y cuando usted consume carbohidratos blancos como arroz, white bread, blanco, white pasta, pasta blanca and white potatoes, y papa blanca, they have zero polyphenols. esto no tiene nada de polifenoles. You say, wait a minute, that's what we're eating here in Pero ¿qué Colombia. pasa? Eso es lo que comemos acá en Colombia. Right. Sí, es verdad. And so to get enough, I had to eat at least 10 servings Por lo menos en 10 If not more. porciones, sino más, to get enough to turn these genes on. para poder apagar esos genes. And worse, they're not very well absorbed. No se absorben tan fácilmente. Most polyphenols are water insoluble. La mayoría de estos son They have to get insolubles en into your agua. blood. Deben entrar a su sangre To turn on the genes para encender los that control your genes metabolism. y pueda controlar su metabolismo. And once in the blood, they don't last there very long. Y cuando están en sangre no duran mucho. So you have to be eating polyphenols throughout the day. Entonces tendría que estar comiendo polifenoles todo el día. Now, this is a study done in Italy. Este fue un estudio Again, hecho en taking Italia. elderly Italians, following the old ways, and say, perhaps if we see how many polyphenols are put in their mouth, it will tell us that they can live longer. En un estudio hecho en personas mayores en Italia, se les dio una ingesta de polifenoles para ver cómo ellos podían When durar they did the más. study, there was no relation between the number of polyphenols they ate Y no había ninguna relación con respecto a los polifenoles que estaban and the rate consumiendo of death. y su tasa de mortalidad. The research said, this doesn't make sense. Pero esto no Something's tiene going on here. sentido, algo está pasando aquí. So they said, what if they have to get into the blood? They're hard to measure in the blood, but they get in the blood, they get out of the blood by getting into the urine. El problema con esto es que ellos entran al torrente sanguíneo y se excretan por la orina. So when they now measured the polyphenols in the urine, there was a dramatic difference. Those who ate very low levels of polyphenols or had low levels in their urine, even though they were eating high levels, they were dying at a fast rate.
Entonces se encontró que aquellos que comían muy buenos polifenoles, ellos lo sacaban por la sangre, lo excretaban por la orina y se estaban muriendo más rápido. And those who had the highest levels of polyphenols in the urine were living much longer. Y aquellos a que se les encontraba altos niveles de polifenoles, se les encontraron que estaban Because the viviendo más. polyphenols had entered the blood to turn on the genes that increased their health span. Porque habían ingresado a este torrente, habían encendido el switch y les había aumentado ese ciclo de salud. So reaching the zone is really a complex drug orchestration. Bueno, entrar en la zona es una orquesta bastante en conjunto, un The grupo. zone diet improves hormonal balance to reduce inflammation. La dieta de la zona mejora el balance hormonal para reducir la inflamación. That's like turning down the fire in the kitchen. Es como apagar ese incendio en su cocina. The fire's still burning, but at least you can kind of walk in the kitchen. La cocina sigue quemándose, pero usted puede entrar por lo menos por un You ladito. need the high dose omega-3 fatty acids to finally put out the fire completely. Necesita altas dosis de ácidos grasos omega 3 para disminuir y apagar ese incendio. They resolve the inflammation. Resuelven la inflamación. And finally, you need high-dose polyphenols that get in the blood to increase the gene activation to repair the damage before the body reverts to fibrosis. Y necesita altas dosis de polifenoles para incrementar esa activación genética y revertir la inflamación. It's a systems approach, Es un abordaje sistemático. an engineering approach. Or make it even more practical, it's like backing your car out of your garage. Es como sacar el carro de su garaje. Step 1, Paso primero, get behind the wheel. siéntese detrás del timón. Step 2, Paso 2, turn on engine. enciende el motor. Step 3, Paso put 3, car in reverse. ponga el cambio en reversa. If any one of those 3 steps is not done, the car is not leaving the garage. Si ninguno de estos 3 pasos se realiza, el carro no va a salir del garaje. These are the 3 steps you need Estos son los 3 pasos que ustedes necesitan to basically maintain wellness. para mantener el bienestar, para mantenerse sanos. And this gives rise a powerful new message in medicine. Forget nutrition, but in medicine. Diet can turn on inflammatory genes. Este es un mensaje muy, muy poderoso a nivel de medicina. La dieta puede encender esos genes inflamatorios. With changes in our food technology and the globalization of food, we're doing this on a worldwide basis. Con cambios dados a nivel nutricional, a nivel global, podemos hacer este cambio. No country is spared. Ningún país puede estar por fuera de esto. That's a very depressing message. Este es un mensaje poderoso para llevarse The hoy end is near. aquí en este salón. Repent. But a more uplifting one say, but diet can also turn off inflammatory Pero genes. también la dieta puede apagar esos genes inflamatorios. Diet can be used as a form of gene therapy. La dieta puede ser utilizada como una terapia genética Gene therapy with no side effects. sin ningún efecto secundario. Oh, there's a couple of side effects. Bueno, hay algunos. You live longer Usted vive más and you live better. y usted vive mejor. But those are side effects most people can handle. Pero esos son los efectos secundarios que podemos vivir con ellos. Here are the inflammatory genes. Esos son los genes We need inflamatorios. them to survive, Necesitamos de ellos para vivir, but we have to control them. pero debemos controlarlos. The zone diet is your foundation. La dieta de la zona es la fundación. The omega-3 fatty acids clean up the inflammation by Ácidos resolving it. grasos limpian la And the información polyphenols rebuild the tissue. y los polifenoles reconstruyen el tejido. So this comes to really the last part Bueno, esta es la última parte. of my talk, is what will be the future of medicine? ¿Cuál será el futuro de la medicina? Will it be more of the same, ¿Será más de lo mismo, which is unsustainable, lo cual es comprensible, or a new direction? o una nueva dirección, un nuevo rumbo? Really, the difference between evidence-based medicine ¿Medicina basada en evidencia and evidence-based wellness. o medicina basada en bienestar? And when we talk about evidence, it says, I need to have hard clinical data Yo necesito estudios clínicos to grandes justify para what you're telling your justificar. patient. ¿Y qué decirle al paciente? Let's look at evidence-based wellness Miremos en el bienestar basado en evidencia and evidence-based medicine. y medicina basada en Let's look at evidencia. side effects. Miremos los efectos secundarios. You titrate to, in evidence-based medicine, to acceptable side Con effects. esto tratamos de aceptar con la medicina tradicional los efectos secundarios. Drugs have toxicity. Los fármacos tienen toxicidad. Saying, how much can you tolerate ¿Qué tanto before puedo bad things tolerar happen? antes de que ocurran cosas malas?
Evidence-based wellness is totally different. Bienestar basado en evidencia es You diferente. titrate the goals. Usted busca esos objetivos. I showed you the goals earlier. Ya les mostré las metas, los Simple blood objetivos. tests which are validated. Muestras sanguíneas And validadas. this now takes into Y esto what's the nos correct lleva dose. a una dosis apropiada, correcta. The correct dose is what it takes in evidence-based wellness to get to that goal. Esto es lo que toma para llegar a esa meta de bienestar. In evidence-based medicine, we'll use randomized controlled studies using highly screened populations and say this is the right level for everyone. Y con la medicina basada en evidencia se hacen estudios randomizados en muchas poblaciones para evaluar increíblemente mucha gente. It doesn't take into account genetic diversity. No toma en cuenta la diversidad genética. Evidence-based medicine includes this, or En el evidence-based bienestar wellness, lo because incluye. not everybody is genetically the same, Que todo el mundo no es igual genéticamente, though the goals you're titrating to are the same. aunque las metas sí son las mismas. So it allows you to personalize for that person to get to the goal that is consistent with the clinical research that says this will make you live longer. Esto le permitirá que esas metas sean iguales para esa persona, aunque diferentes. Evidence-based medicine ignores genetic diversity. Everybody's exactly the same. La medicina basada en diversidad genética se ignora por completa la The focus is also different. personalización. The focus of evidence-based medicine is on druggable targets. La medicina basada en evidencia va en blancos dirigidos a fármacos. All the easy druggable targets were discovered 30, 40 years ago. Esos fármacos fueron descubiertos hace 30, 40 años. That's why the cost of making new drugs is incredibly high. Por eso es tan costoso la elaboración de nuevos fármacos. The focus of evidence-based wellness is controlling your hormones and expression of your genes. El enfoque de un bienestar basado en evidencia es controlar hormonal y la expresión genética. The only challenge El único desafío. is this. This is paid by your taxes. Bueno, la medicina basada en evidencia está pagada por sus seguros This is not. y este no. This is more of a political challenge. Ese es than- un desafío. Up to this point, Hasta este I say, punto, of course, evidence-based wellness. claro, This is the way to go. esa es la manera de irnos con la basada Until en you bienestar get to here. hasta que llegamos acá. Who's going to pay for my food? ¿Quién va a pagar por mi alimento, por mi comida? This is the challenge. Este es el desafío, el reto. But again, it is a challenge worthy of pursuing, I think, for 21st century medicine. Pero es un reto que vale la pena para la medicina del siglo Because in XXI. my final analysis, chronic disease is not that complicated. Porque en mis análisis finales últimos veo que la inflamación no es tan complicada al final. Think of chronic disease like an iceberg in the ocean. Piensa en la enfermedad crónica como un iceberg. You see the tips of the iceberg, Vemos las puntas del iceberg things like cancer, como cáncer, autoimmune diseases, enfermedades autoinmunes, neurological diseases, neurológicas, heart disease, cardíacas aging. y edad. Thinking each one is a separate, Miremos cada una de problem. forma diferente. yet they're all connected below the surface Si todas están conectadas por debajo de la by superficie cellular inflammation. por inflamación celular. Now, what drug do we have to reduce cellular inflammation? ¿Qué tenemos para reducir la inflamación celular? The answer is none. Ninguna, no hay. But the diet can do that. Pero la dieta sí lo puede And to make hacer. the size of those peaks Y para smaller, disminuir esos picos, it hacerlos doesn't más say the pequeños. diet will replace drugs. No es que la dieta lo va a reemplazar, But the more you reduce inflammation by the diet, the more you resolve inflammation by the diet, the more you repair damaged tissue by the diet, then the less of the drug you need to manage the remaining symptoms of that chronic disease. pero entre más usted reduzca esa inflamación con su dieta y entre más usted empiece a adaptar esa dieta, usted va a reparar y va a reducir también los signos de esa enfermedad crónica. But as you increase the levels of cellular inflammation by the diet, the size of these peaks get larger and larger and larger, which means you have to use more and more drugs to manage the symptoms. Y no reducir a los fármacos, sino por el contrario, si no lo atiende, van a subir y elevarse cada vez más esos picos. That's why my view of pro-resolution nutrition is what I believe that 21st century medicine should be. Yo pienso por esto que esta debe ser la medicina del siglo XXI. A goal, a very Una clear-cut meta. goal, the reduction of cellular inflammation. La reducción de la inflamación celular, It can be measured si medimos with a drop of blood. con una gota de sangre.
To do so, you have to control your hormones and you have to control the expression of your genes. Usted controlará sus hormonas y la expresión genética. Diet will be your primary drug. La dieta será su fármaco más importante. High-dose purified fish oil and high-dose purified polyphenols can be key supplements to aid that process. Altas dosis de aceite de pescado y altas dosis de polifenoles serán claves, suplementos claves para su ayuda. But if you're successful, you return to the beginnings of modern medicine with Hippocrates. Si lo hace, usted llegará a esa frase de Hipócrates al principio de la medicina, When he said, let food be your medicine, let medicine be your food. donde se dice que deje que los alimentos sean su medicina y la medicina It's sea sus taken us alimentos. 2,500 years to understand his wisdom. Nos ha tomado más de 2.500 años para entender esta He sabiduría. was trying to tell us the food we eat will affect our hormones, will affect our genes. Que todos los alimentos que consumimos nos van a afectar las hormonas y nos van a These afectar are los much more genes. powerful than any drug. Esto es más poderoso que cualquier fármaco. And so the challenge of medicine is really returning to the basic aspects of where it started 2,500 years ago. Y el desafío de la medicina es devolvernos y regresarnos a donde empezó la And medicina. this is a good starting point. Y este es un buen punto para empezar. But then two other things Hippocrates also said. Hay otras cosas, dos cosas. Do the patient no harm. The thing about pro-resolution nutrition, you do the patient no harm. You're Que no se le titrating the produce goal. ningún daño. Lo primero, no se le produce ningún daño con la nutrición resolutiva al paciente. And the third thing he said, all disease begins in the gut. Y que todas las enfermedades tienen su origen en el intestino. Empiezan en el We finally intestino. have the expertise to look inside the gut genetically and say, my God, it is awfully complicated in there. Cuando miramos y vemos estos científicos que llegan al intestino y empiezan a buscar la parte microbiana y dicen, Dios mío, esto es demasiado extremo, hay mucho que hacer. But that's the key of a pro-resolution program. It also controls gut physiology. Pero también esto es algo clave en nuestro programa de nutrición pro-resolutiva que también controla la parte intestinal. So I thank you very much for your attention. Les agradecemos mucho su I atención. apologize profusely for the delay in traffic. Perdón por el After we got retraso y el lost. tráfico, pero muchas And gracias. I'll be happy to answer any questions you Y may me have. gustará mucho responderles Thank you. preguntas. Gracias. Diets are like religion. Once you decide a diet is right for you, say, I will defend it to the death. Now, all diets, well, again, vegan diets are fine if you're getting adequate levels of protein. It's hard to get adequate levels. It can be done. I wrote a whole book on this 20 years ago. It's just more difficult to get adequate levels of protein in a vegan diet. But remember, whether it be a vegan diet, a lacto-ovo-vegetarian diet, or a paleo diet, or an omnivore diet, they're all compatible with the zone. Bueno, la dieta vegetariana lo que tiene es que es muy baja en proteínas, o sea, es la que más preocupa. Sin embargo, hay otras dietas como la ovo-vegetariana o la que está compuesta con lácteos o proteínas que son más o menos parecidas a la dieta de la zona. Sin embargo, él dice que la vegetariana, con su pregunta, es que ahí hay un problema con la parte de proteínas. Because the zone gives you a blueprint how to balance your plate in regards to your dietary philosophy. Porque la zona le da a usted un plan, un programa nutricional para la filosofía de lo que usted debe tener, consumir. So for those 4 different dietary philosophies, 2/3 of the plate is identical. Para todas estas dietas que él le mencionó, 2/3 de los platos son idénticamente iguales, Because they contain fruits and que vegetables. contienen frutas y verduras. It's only the last third of the plate there might be some El controversy. último tercio es que tiene algún compromiso. If you're a vegan, no animal protein, Si es vegana, no hay proteína. no egg protein, No hay proteína no dairy protein. de láctea, But there are other protein sources you can use. pero hay otras fuentes que usted puede utilizar. If you're a lacto-ovo-vegetarian, which 96% of vegetarians are, Si usted es ovo lácteo vegetariana, it's easy to get enough protein because of dairy and egg products. es fácil porque tiene lácteos y huevos. If you're a paleo advocate, it says no legumes, no dairy, no wheat. Fine. There's other choices like fish and chicken. Puede tener la opción de pescado y pollo. And if you're an omnivore, that last third of the plate, you can eat anything. Y si es omnívoro, pues puede comer lo que quiera. Now, relative to vegan diets, the data is highly mixed. Not in the minds of vegans, in the minds of scientists.
Vegans say, yeah, vegan diet is the only diet to follow because I'm not killing Bambi. And there's lots of good things for that. Bueno, la parte de la dieta vegana es que no es el problema para los que están consumiendo la dieta, sino para los científicos que están abogando para que no maten a Bambi, a los animales. If you're following a vegan diet and you don't smoke and you don't drink, you will live longer. Bueno, y si usted consume o hace, practica cualquier dieta, si usted no fuma, si usted no toma y si usted duerme bien, pues usted va a vivir más. These are Seventh-day Adventists that basically do not drink and do not smoke and follow a vegetarian diet. Siguiendo una dieta vegetariana, They live longer. viven más. But if you're now an Australian vegetarian or vegan or a UK or British vegan, you don't live any longer than anybody else. Pero esto no importa si usted está en Australia o en Gran Bretaña siendo vegetariano, no quiere decir que va a vivir más que los otros veganos en otras partes del mundo. But the thing is, whatever your dietary philosophy, balance your plate. Cualquiera que sea su dieta, su filosofía, balancee su plato. Ese es el mensaje. And don't drink and don't smoke. Y no tome trago y no fume. Deja que salgan. I have read that it's not what we eat, it's what we absorb. So what do you think about probiotics? Well, probiotics are a poor man's approach. Probiotics are live bacteria. Bueno, ella pregunta que no es tanto lo que nosotros comemos, sino lo que sí podemos absorber, que hay de los probióticos. And if I wanted probiotics, I'd go out to the garden out there, I'd put my hand in the soil and put the dirt to my mouth. Entonces, si quiero consumir probióticos, yo simplemente voy allí a la tierra, al jardín en mi casa, agarro un puño de tierra, me lo como y ahí estoy consumiendo los You'd probióticos. say, I could put something dangerous in my mouth. Pero se está comiendo algo peligroso. You're right. Usted tiene la razón. That's why when we talk about probiotics, they're only approved by governmental agencies for those who have passed the test of time. Bueno, solo están aprobados para esas personas que han pasado el paso del tiempo, que ya han vivido lo suficiente. Esos probióticos están aceptados Things you find in fermented foods en comidas fermentadas, and you find in yogurt. en el yogur, And those are fine, except they do not colonize the gut. pero ellos no colonizan el intestino, They are used as target practice. se utilizan como practicantes blancos. They're alien microbes, but they sharpen up the skills of the immune system. So when a really bad microbe gets in there, they know how to take care of it. Son esos alienígenas bacterianos que llegan al intestino, que para cuando llegue una bacteria realmente seria, llegue allí y sepan cómo atacar. What is far more valuable than probiotics are what are known as prebiotics. Los mejores son prebióticos más que los probióticos. These are called fermentable fibers Esas son fibras fermentables. because that's the only source of nutrition the microbes in the colon can use. Estas son las únicas fuentes de nutrición que los microbios pueden consumir en el colon. So if you don't have enough fermentable fiber in your diet, the microbes in your gut get hungry. Y si usted no tiene suficiente fibra fermentable en su intestino, esos microbios les da hambre. When they get hungry, they get mad. Y cuando les da hambre se enojan, se molestan. When they get mad, they get angry. Y cuando se molestan se ponen todavía más graves. They start digesting the very thin barrier between their world and our world. Y empiezan a comerse, a acabar con esa delgada membrana o ese límite entre su mundo y el nuestro. This leads to a leaky gut. Esto nos lleva a un intestino permeable. Gracias. And now you have a pathway for microbes and their fragments to enter the bloodstream Y aquí to tendremos cause una entrada systemic inflammation. que va a causar una inflamación isquémica. So on a scale of 1 to 10, I will give probiotics a 2. Bueno, yo le daría una escala de 1 a 10 los probióticos en 2. That's better than 0. Esto es mejor que 0. On a scale of 1 to 10, I'll give fermentable fiber an 8. Yo en una escala de 1 a 10 le daría fibras fermentables de 1 a 10, 8. So before you start adding probiotics to your diet, eat lots of fermentable fiber, Antes de probióticos, piensen en usar fibras fermentables en su dieta, like 10 servings of fruits and vegetables a day. como 10 porciones de frutas y verduras al día. And if you have time left over, then take a probiotic. Si les da tiempo después, consuman probióticos. Well, there's a recent article in Lancet about two weeks ago. It says, what is the ideal level of alcohol consumption? 0. They said, but alcohol is
makes you more sociable. It's a toxin. So it throws because it acts like a super carbohydrate. It does basically give rise to formation of formaldehyde, which is not good for the body. So there's really no good reason, except it basically just makes people more sociable. But from a medical standpoint, the ideal level It zero. ruins the whole idea. Yeah, and it also causes a leaky gut and a leaky brain. Él preguntaba la probabilidad o qué tanto alcohol podíamos consumir, viendo desde el punto de vista inflamatorio. Lo primero es que es una alta carga de carbohidratos que ingresa a nuestro sistema y ya ustedes conocieron cuáles son las consecuencias. Y por último, pues socialmente puede que sí tenga un buen efecto, pero en nuestro organismo lo que va a producir es un intestino permeable y un cerebro permeable. Sugerencia con respecto a la dieta 5 veces al día para evitar que se bajen los niveles de insulina y evitar que se aumente el triglicérido. You suggest for the diet for 5 times in a day so you can lower the blood sugar and the triglycerides. Yes. So what you're doing, you're trying to maintain stable levels of insulin by using your diet as a drug on a constant basis. Lo ideal es mantener tu nivel de insulina estable y para bajar los niveles. Con respecto a eso, los ayunos intermitentes entonces serían proinflamatorios. Okay, what about the fasting intermittent? Will they be pro-inflammatory? No. Intermittent fasting is fasting. Fasting is not good. Now, calorie restriction is different. Calorie restriction is reducing calories, but not reducing nutrition. People say, it's so hard. Perhaps if I could, just have 1 fast or 2 fasts a week, and then eat like Porky Pig the other days, I'll be okay. Porque ayuno es ayuno, que no es lo mismo una restricción desde el punto de vista de los alimentos a una restricción calórica. ¿Okay? Muchas veces estas personas lo que hacen son ayunos intermitentes, pero una vez salen de esos ayunos, comen de una manera desaforada. Y los efectos hormonales no es que van a tener un sustento porque has estado en ayuno, van a ser igual porque es un estímulo hormonal. And there's been a recent long-term study of looking at intermittent fasting versus caloric restriction. The total calorie intake was exactly the same, but the intermittent fasting would have days of maybe 25% of your calorie needs, and followed by a day of 125%, a feast day, a fast day and a feast day. They looked at the diet after 1 year's time compared to people who are doing continuous caloric restriction. There's no change. Hay un estudio donde comparó estos dos tipos de prácticas, ayuno intermitente con un balanceo de todo lo que es la restricción calórica. Entonces, vieron el comportamiento que ya describió, unos días estaban en ayuno, otros días consumían, habían etapas donde se consumía un 25% menos de lo que debe consumir, otros días subían hasta 125%, y lo que vieron es que al año siguiente no había una diferencia significativa. So, Lo importante es la restricción de la caloría. so calories do count. But they also found that people who are doing intermittent fasting were less likely to be compliant. Las calorías cuentan. Entonces, lo que vieron es que estas personas que tenían más ayunos intermitentes se quejaban más. Because on their fast day or mini fast day, they're always hungry. Porque en sus días de ayuno siempre tenían hambre. Oh. If they say intermittent fasting in people who make sport, what is the benefit? Intermediate Yeah, fasting right. in people who practice sports. Well, people who practice sport shouldn't be doing intermediate fast. They actually need more calories to basically maintain their muscle mass.